Bueno, uno de los personajes más reconocidos de la Argentina es el señor Pacho O'Donnell, que ha transitado todos los caminos de la medicina, o sea, la ciencia, que ha transitado el camino de la política, ha transitado el camino de la escritura, de la historia y todo. Ha lanzado una nueva versión de El Che, Pacho O'Donnell. Esta me acaba de decir que es la tercera versión ampliada, obviamente, de la historia del Che Guevara. Les recuerdo que para mí es una de las biografías más precisas en torno al Che Guevara, uno de los personajes sin duda más controvertidos de la historia contemporánea. Y acá tenemos la partida de nacimiento. El Che Guevara, nacido en Rosario, acá está la partida de nacimiento, un aporte que trae Pacho O'Donnell, y nació en 1928. Nació el 15 de junio de 1928, había nacido el Che Guevara. Bueno, Pacho, un placer tenerte acá y No, un al honor contrario, para mí siempre. es, digamos que no es la tercera edición, sino como vos bien dijiste, la tercera versión. La tercera Es versión. decir, corregida, aumentada, pues he seguido trabajando Sí. sobre el tema de este personaje tan fascinante, ¿En ¿no? su momento sentiste la misma admiración o lo fuiste teniendo más admiración con el tiempo? La biografía es muy ecuánime, te Sí, diría que yo otra... Vos sabés que alguien me preguntó por qué escribiste una biografía viendo ya tantas biografías del Che. sí, Y contesta, un poco por enojo, porque las otras biografías, que son fundamentalmente cuatro, la de Francesc Alfón, la de los mexicanos Castaneda y Paco Taibo, y está la del norteamericano, ¿no es cierto?, John Lee Anderson, sí. tienen dos defectos muy ¿Y la importantes. de Una Ricardo que es, Rojo? ¿perdón? La de Rojo, ¿no te acordás de La- Rojo? pero no es una Sí, no biografía, llega a ser más una bien biografía. habla de su amistad con el Che. Sí, También está la primera de Gambini, sí. que fue una serie de capítulos en la revista Primera Plana, pero que fue demasiado inmediata, digamos. Tenía dos defectos importantes. Una que era laudatoria, o sea, era Una égloga al Che al Guevara. Che Guevara, que es un personaje verdaderamente absolutamente apasionante, pero el cual, como biógrafo, vos tenés también la obligación de contar Sí. cuáles son los aspectos menos elogiables, digamos, ¿no? Y por otra, que se centraban mucho en la etapa cubana, o sea, digamos, eran todas biografías muy teñidas ideológicamente, o sea, por ejemplo, John Lee Anderson, que es la biografía quizá más difundida, de un libraco de unas 800 páginas, le dedica 650 a los 7 años en Cuba y disminuye los 32 otros años que son... En Los mi, previos y los en mi posteriores. biografía yo le doy mucha importancia a todos los momentos, a todas las etapas del Che, ¿no? ¿El Che Guevara era un niño bien? En su Pertenecía a una rama pobre de una familia bastante bacana, digamos, bastante ¿no? rica. Guevara Lynch por su padre y de la Serna por la madre. Es decir, que tenía una alcurnia que se veía en su educación, en su manejo de los idiomas, en su cultura, etcétera, ¿no? Pero no era una familia de dinero, ¿no? Pasaban por momentos ¿De quién muy... toma, digamos, las llamas de la revolución? ¿De la mamá o del papá? El papá más bien es una persona no demasiado, diría, importante para el Che. Sí, Es decir, más bien siempre mantiene cierta distancia. Su gran relación, fue con la mamá. como buen asmático, era con la mamá. Inclusive la mamá también hace una Vos sos relación. psiquiatra, por eso decís que como buena Psiquiatra y mate, asmático. Así que puedo hablar de eso con autoridad, con digamos. sapiencia. Siempre el asma es la madre. Y tiene mucho que ver, sí, de alguna manera. Se produce como una especie de círculo vicioso Se porque, retroalimenta madre con claro, porque te asma. aproxima a la madre, que generalmente te eso hace, digamos, casi diríamos que en muchos casos, que no se puede generalizar nunca, el asma es como una especie de asfixia por la proximidad de la madre, ¿no? Vos me Tu preguntabas, próximo libro tiene que ser Asma y Madre. claro, vos me preguntabas de la militancia de los padres. La madre sí se Sí. compromete políticamente, inclusive va presa durante una época a la cárcel, milita en partidos más bien marginales de la izquierda marxista. En cambio el padre luego toma una vida muelle, se radica en Cuba, vive de padre del prócer, se vuelve a casar, tiene varios hijos más,
O sea, es como hace una vida bastante cómoda, siempre fue Sí. en ese sentido bastante cómodo. Cuando el final del Che en Bolivia, digamos, ¿vos crees que de alguna manera, no sé cuál es la versión que vos la has estudiado como corresponde, el Che le suelta la mano? El Fidel, le preguntas. El Fidel, perdón, ¿Fidel le suelta la mano al Che? El Che, en realidad hay que entender políticamente eso, Sí. y qué es lo que podía hacer Fidel y qué es lo que no podía hacer Fidel. El Che tiene una interna en la política cubana con lo que llamaríamos los comunistas de Moscú. Sí. Es decir, al ser atacado y Con la línea stalinista, sitiado por digamos. Estados Unidos, Fidel se apoya en la Unión Soviética, Sí. en el bloque comunista. Y entonces los cubanos pro-moscovitas suben en el poder, inclusive el vicepresidente de Fidel es un hombre de Moscú, diríamos. Y entonces el Che, que está enfrentado no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Soviética, Sí. pierde la interna, o sea, queda fuera, se lo critica mucho por su política económica, etcétera. O sea que, digamos, queda ya, como ha pasado con muchos funcionarios cubanos, queda ya para el retiro, para quedarse en su casa, para vivir de una renta y demás. El Che eso y sigue con su... Pero ese mismo conflicto, digamos, con los sectores de poder a los que Fidel tenía que de alguna manera ajustarse, son los que no tienen ningún interés en organizar bien la experiencia boliviana del Che. Podríamos decir que la experiencia boliviana del Che es una experiencia muy mal organizada, ni siquiera tienen walkie-talkies para comunicarse entre ellos, o sea que diríamos es como una experiencia con un final anunciado, pero no por decisión de Fidel, sino más bien por la circunstancia política de Cuba, ¿no? Por además, digo, pero lo que es evidente que él iba a la muerte, que no tenía ninguna posibilidad de triunfo ni de avance. El Che, que eso me lo decía casi con tus mismas palabras, un personaje que yo entrevisto en París, que es Benigno, que es uno de los 3 cubanos que sobreviven a la experiencia boliviana, Sí. que está en París exiliado de Fidel, porque ha tenido un serio compromiso, un serio contencioso con Fidel. Y él me dice, el Che sabía que era la última experiencia, que él fue a morir a Bolivia. En fin. Y a su sueño de llegar a la Argentina. ¿Perdón? Y a su sueño de llegar con la revolución a la Claro, eso es muy Argentina. interesante lo que decís, Chiche, porque cuando uno pregunta por qué el Che estaba ahí en Bolivia, El en Che una quería zo- venir a la Argentina. en una zona mal elegida además, porque era una zona sin campesinos. Pésima, yo cubrí su muerte, así que me acuerdo Claro, perfectamente de una la zona zona. muy mal elegida. Cubrí todo el derrotero durante Y 8 meses. además los No le movilizados daban bola. políticamente eran los mineros. Sí, sí. Y ese fue a la selva, digamos, ¿no? Y además no le daban bola, no les Y lo interesaba. que vos decís es cierto, en realidad, si me preguntan qué es lo que hacía el Che ahí, estaba organizando una escuela de guerrilla Para subir. para ir, para sobre Para todo, bajar, de alguna ¿no? manera también. Y una de las razones por las cuales se elige ese lugar es porque está cerca de la frontera argentina. Sí. Claro que en el medio está toda la selva chaqueña, ¿no? Digamos, pero... Que el oriente boliviano es imposible de hacer una Claro, guerra, sí, sí, imposible. absolutamente. Con además campesinos que no le daban bola. Bueno, la obra se llama El Che, obviamente Pancho lo viene siguiendo hace tiempo, es una figura. ¿Cómo andás políticamente, Pancho? ¿Estás con el gobierno, contra, a favor, en el medio? Mira, estoy más bien en un estado, creo que estoy en la avenida del medio. ¿La avenida del medio? ¿Qué vas a votar por Creo que Massa? somos muchos ahí. ¿Vas a votar por Massa? No te Voy veo. no, te diría que no tengo claro. No creo mucho en lo que está en juego en este momento. Yo tengo una gran esperanza en la renovación peronista. Sí. El peronismo siempre ha tenido una capacidad de llegar a situaciones muy límites y regenerarse. Sí. Inclusive ya desde su fundación Perón hablaba de que el peronismo tenía que ser un movimiento capaz de cabalgar los tiempos. Por eso es que se ha ido adaptando Lleva 70 años. a los distintos momentos. En algún momento ha sido socialista, en otro momento ha sido liberal, ¿no? Así que te diría, yo estoy inclusive tratando de apoyar la idea de una renovación peronista. Pero no hay candidato Que todavía. no hay candidatos todavía, es decir, van a surgir, o sea, porque van a surgir. Hay algunos gobernadores provinciales que son interesantes. Por ejemplo, a mí Urtubey me parece un tipo que vale la pena seguirlo, ¿viste? Pero vos crees que va a venir de ese lado. Yo creo que no va a venir de nada de lo que está en este momento en superficie. Bueno, ¿en qué momento te hiciste peronista vos, Pacho? Yo siempre fui de alguna manera, fíjate vos, yo creo que me fui acercando al peronismo, vengo de una familia muy antiperonista, o sea que el proceso fue largo, difícil y complicado.
Yo creo que me fui acercando al peronismo a través del estudio de los próceres nacionales y populares. Sí. Porque en algún momento me dije Dorrego, Artigas... O sea, que fue una elaboración los intelectual, caudillos, no una todos cuestión hubieran sido emocional. peronistas. Claro.